Veníamos trabajando sobre esta página llamada hotelresidencial.com.mx y habíamos analizado diferentes características, diferentes cosas sobre la misma. Por ejemplo, lo que eran los diferentes servidores de transferencia de zona, DNS, como te expliqué en el video anterior y como vimos en la primera parte de este curso, y también otro tipo de características como por ejemplo lo que puede ser una pseudo vulnerabilidad al traer con un tipo de parámetro específico, una herramienta específica llamada WHOIS, que ya la vimos, lo que es una información confidencial, como por ejemplo un número de teléfono, como por ejemplo una dirección o lo que fuese, ¿sí? Dentro de diferentes áreas. Habíamos analizado que teníamos el área de soporte técnico, tendríamos un área, por ejemplo, de ventas y cosas por el estilo, y tendría una cierta información, ¿sí? Que por ahí en la página no te la da. Acá te lo da de una forma genérica, pero no específicamente por área. Entre otras cosas más, que esa queda a tu criterio porque son tipos de parámetros que puedes incrustar dentro del comando WHOIS, que es de tipo gathering activo. La siguiente herramienta que podríamos utilizar es ese tipo de herramienta llamada host. Si nosotros colocamos host en consola, podemos buscar la documentación de host, por ejemplo manhost, y tenemos lo que es el binario, o mejor dicho, tenemos la documentación del binario que relaciona esa herramienta. Acá en la salida de la consola, fíjate que tenés diferentes parámetros que podemos utilizar con este tipo de comando host. Los más comunes de utilizar es primero a secas, ¿sí? La herramienta a secas, porque es un tipo de parámetro que nos da rapidez a la hora de justamente traer la información requerida o hacer la conversión de lo que es una dirección IP hacia lo que es una dirección de tipo dominio, ¿sí? Yo te di una explicación sobre lo que es un DNS, espero que haya quedado medianamente claro, y justamente este comando sirve para eso, ¿sí? Para traer, para relacionar y para poder justamente saber cuál es la dirección IP en relación al dominio que estamos trabajando nosotros, en este caso hotelresidencial.com.mx. Entonces para eso vamos a utilizar primeramente la herramienta secas, ¿sí? Host hotelresidencial.com.mx y vamos a ver qué nos da esta herramienta, ¿sí? Nos dice que la dirección IP para ese dominio es 184.107.95.31, ¿sí? Eso para parte de el host de la página. Pero también tendríamos, por ejemplo, el mismo dominio para lo que es la parte de los mails, la configuración de mails. Por ejemplo, seguramente trabaja con SMTP y todo ese tipo de protocolo de configuración dentro de lo que es el servidor de mail. Entonces, podríamos implementar algún tipo de parámetro dentro de este tipo de herramienta, como por ejemplo lo que es el tipo de parámetro "-b grande". Si "-b grande" nos va a decir lo que es la versión y el número de justamente ese host. Entonces para eso vamos a implementar el mismo comando, host, nada más que vamos a agregar este parámetro, "-b grande". Acuérdate que "-b corta" es, como te dice acá, verbos, "-b grande, host", y te dice que está trabajando este host sobre la plataforma Debian y con este tipo de versión. Así que estos son datos importantísimos, porque al momento de recaudar la cierta información que nosotros precisamos, podríamos de esta forma poder ya obtenido lo que para nosotros es de nuestro interés. Hay un tipo de información relevante. Otro tipo de parámetro a utilizar es, por ejemplo, el uso de -4, -6. Eso quiere decir el tipo de versión que se utiliza la dirección IP. Fíjate que la dirección IP versión 4, vamos a buscarlo acá por internet, son las versiones más antiguas. Hoy en día se utiliza, además de la versión i4, se utiliza la versión i6, que es la nueva implementación. Versión 4, ¿sí? IP la versión 6. La versión 6 tiene un rango de bits mucho más grande, si mal no recuerdo son 128, y la versión 4 son de 32 bits exactamente, o sea 4 bytes, 32 bits o 4 bytes es lo mismo, se dividen por paquetes de 8 bits. Fíjate que para este número 172 corresponde a este rango de bits, que es un byte, ¿sí? Son 8 bits, un byte, y esto corresponde a 4 bytes, o sea que la longitud es de 4 bytes. Y 128 para la versión 6, ¿sí? Así que bueno, eso también investigalo, esta es la parte de la arquitectura de una dirección IP clásica, y podríamos tratar sobre ese tipo de parámetros para investigar justamente cuáles son las diferentes direcciones IP que implementan dentro de la página. Entonces para eso colocamos host -6, vamos a la versión IPv6 a ver si tiene alguna, no tiene ninguna, -4, nos tira la misma,
Está bien, había leído mal. Este parámetro es solamente para la query, si la petición hacia el servidor, el transporte de tipo de petición que yo quiera tener. Si quiero hacer una petición de tipo IPv4 o tipo una petición de tipo IPv6. ¿Sí? Son las diferentes configuraciones que puedes tomar. ¿Para qué se utiliza eso? Y bueno, dependiendo del tráfico de tu red, si quieres hacer justamente la query hacia el server con IPv6 o IPv4, simplemente eso. Después podríamos trabajar sobre UGrande, a ver si nos deja. No sé si ya estaríamos pasando al modo verbos, en UGrande, trabajando con la capa UDP. Bien, tendríamos exactamente lo mismo. Podríamos hacer la petición de tipo TCP, como vimos implementando, o tipo UDP. UDP, TCP son, fíjate acá, ¿sí? Son dos protocolos de comunicación, en este caso de red, pero el UDP es mucho más rápido, mucho más ágil. Si vos haces una consulta, una query sobre, por ejemplo, diferentes páginas, por ahí es mucho más relevante implementarlo con UDP para que sea justamente esa query, esa consulta mucho más rápida que a través de TCP/IP, del modo TCP/IP. De la misma forma, si colocamos TCP/IP, o sea, -T, no sé si nos va a ser completamente legal, sí, está bien, no da justamente la misma respuesta, pero por ahí habría que analizar cuál es la eficiencia de respuesta que tiene justamente el servidor a través de, por ejemplo, un script. Se podría hacer de esa forma, ¿sí? Pero bueno, ya no estaríamos yendo del punto